No siempre el amor verdadero se manifiesta con plenitud en el momento que quisiéramos. A veces el encuentro con tu alma gemela no llega en el instante en que ambos están listos, sino en medio de un caos emocional, cuando las heridas aún no han cerrado, cuando el miedo aún tiene demasiado poder sobre las decisiones. Y entonces sucede: dos almas se reconocen, se tocan, se estremecen, pero no pueden sostenerse. Así fue como comenzó esta historia. Una conexión que nació como un susurro intenso, una complicidad que parecía venir de otra vida, un lazo que ni siquiera necesitaba demasiadas palabras para hacerse sentir. Ella lo miró por primera vez y supo que ahí había algo diferente. Él sintió su energía entrar como una corriente cálida que le removió todo lo que creía haber enterrado. Estaban hechos el uno para el otro. Lo sabían, pero la vida, el ego, los tiempos internos terminaron por separarlos. Y así empezó la espera silenciosa de uno y la huida constante del otro. Durante años, ella sostuvo la fe con la fuerza que solo tiene quien ha amado sin medidas. Supo esperar desde la madurez emocional. No exigió, no presionó, no manipuló. Solo estuvo presente desde la distancia, desde el respeto. Sabía que, si eran almas gemelas, tarde o temprano, algo los volvería a juntar. Pero lo que no esperaba, lo que nadie espera, es que incluso un alma gemela, si no encuentra reciprocidad, también puede comenzar a soltar. Y eso es lo que ha empezado a pasar. Él, que al principio huía porque no entendía lo que sentía, que se refugiaba en relaciones vacías para evitar confrontar su verdad, ahora está viviendo un despertar. Pero lo está haciendo tarde. Porque ella, sin resentimiento, sin drama, sin venganza, ha comenzado a enfocarse en sí misma. Ha descubierto que no puede seguir esperando eternamente a alguien que no está dispuesto a sanar. Y en ese proceso de reconexión con su propia alma, está dejando atrás la ilusión del reencuentro. Y aquí es donde se produce el verdadero giro. Porque justo cuando él empieza a entender todo lo que perdió, todo lo que ignoró, todo lo que silenció por miedo, ella ya no piensa en él de la misma manera. Ya no siente el dolor punzante de la ausencia. Ya no revisa el teléfono con la esperanza de un mensaje. Ya no se desvela preguntándose si fue suficiente. Porque por fin entendió que el amor verdadero, aunque mágico, también necesita madurez, coraje y voluntad. Y si eso no está, no basta con que el alma reconozca. Hace falta que el corazón también elija. Ese momento en el que él vuelve buscando cerrar el ciclo, explicarse, abrirse por primera vez, se encuentra con una mujer distinta, una mujer que aún siente, sí, pero que ya no necesita esa historia para sentirse completa, una mujer que agradece el amor, pero que ya no lo idealiza, y ese encuentro, ese cara a cara con lo que pudo ser y no fue, se vuelve el verdadero punto de inflexión. Este caso real, que tantas personas podrían vivir sin saber cómo ponerlo en palabras, revela algo muy poderoso. El alma gemela no siempre se queda, y si se va, no es porque no haya conexión, sino porque el tiempo interior de ambos no coincide. Y cuando el alma que esperó empieza a sanar, empieza también a soltar. Y ahí, justo ahí, el otro lo siente. No por lógica, lo siente en el cuerpo, en el corazón, en la energía. Porque hay algo innegable. Cuando el alma gemela deja de pensarte como antes, cuando por fin empieza a moverse sin ti, tú lo percibes, incluso sin saber cómo. Es ese vacío inexplicable, esa urgencia de buscar sin saber exactamente qué. Es el alma sabiendo que algo se está cerrando y que no estuviste ahí para sostenerlo. Y ahora, tú que estás escuchando o leyendo esto, probablemente te estás preguntando: ¿estoy a tiempo? ¿Estoy siendo quien huye o quien espera? ¿Estoy soltando por cansancio o estoy empezando a sanar por fin? Lo importante no es tanto dónde estás, sino desde qué lugar estás actuando. Porque si hay algo que este caso nos enseñó, y no es un caso aislado, es que aun cuando todo parece perdido, aun cuando uno de los dos está soltando, si el otro se transforma de verdad, si hay una entrega sincera, si hay conciencia y vulnerabilidad,
El alma todavía puede mirar hacia atrás y decidir volver, no por necesidad, sino por verdad. Pero para llegar a ese punto, hay que hacer el trabajo. Hay que dejar de justificar la evasión. Hay que detenerse a mirar hacia adentro con total honestidad y preguntarse, ¿qué hice con lo que el universo me puso en las manos? ¿Qué hice con esa persona que me amó sin condiciones, que me vio cuando ni yo me veía? ¿Estoy listo para abrirme ahora o seguiré repitiendo patrones hasta que el alma del otro se apague por completo? Porque no basta con tener una conexión espiritual. No basta con reconocerse en los ojos del otro. Hay que ser valiente. Hay que asumir el riesgo de sentir y quedarse. Y si no lo hiciste antes, si fallaste, si corriste, todavía puede haber una oportunidad, pero solo si tu transformación es real. Por eso te pido que no cierres este mensaje aquí, porque lo que viene a continuación es crucial. Vamos a hablar de cómo esa persona logró sanar sin cerrar su corazón. Vamos a desglosar qué pasos dio para recuperar su poder personal sin volverse fría. Vamos a descubrir cómo tú, si estás en el lado del que se alejó, puedes aún recuperar el vínculo si actúas desde la verdad y no desde el miedo. Y si estás en el lado del que esperó, vamos a ayudarte a comprender si es momento de soltar por completo o si aún hay algo por recibir. Pero para eso necesitas seguir, porque la siguiente parte de esta historia es la que revela lo que nadie te dice, cómo se siente realmente cuando tu alma gemela empieza a olvidarte y cómo puedes revertirlo si actúas a tiempo. Quédate conmigo, porque esto que estás sintiendo ahora podría ser el inicio de tu propio caso de éxito o el cierre definitivo de una historia que marcó tu alma, y la diferencia está en lo que elijas hacer ahora. No te vayas. Aún hay una parte esencial que necesitas conocer. Sin esa información, podrías perder la única oportunidad de transformar esta historia antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás listo? Comenta aquí abajo si te sentiste reflejado en esta historia. ¿Estás esperando? ¿Te están olvidando? ¿Eres tú quien está volviendo tarde? Cuéntame, porque tus palabras pueden ayudar a otros y este espacio existe para eso, para acompañarnos, para entendernos, para sanar. Y lo que sigue puede ser justo lo que necesitabas escuchar. Lo curioso es que cuando una alma gemela empieza a olvidarte, no lo hace de un día para otro, ni con un acto definitivo que marque un cierre abrupto. Lo hace poco a poco, casi imperceptiblemente, como cuando la niebla comienza a despejarse y sin darte cuenta, empiezas a ver el camino con más claridad. No es un olvido que nace del desprecio, sino de la necesidad de sobrevivir, de volver a habitarse a sí misma, de soltar con dignidad lo que durante mucho tiempo fue amor, pero también espera, silencio, ausencia. Ella no dejó de sentir de un momento a otro, sino que comenzó a sentir de otra manera. Lo que antes era urgencia por saber de él, por entender sus silencios, por interpretar cada señal, se convirtió en una búsqueda profunda por entenderse a sí misma. Empezó a cuestionarse por qué tanto de su paz dependía de alguien que nunca fue capaz de sostenerla emocionalmente. Y esa pregunta fue la llave que abrió la puerta a un nuevo despertar. No fue un proceso rápido ni lineal. Lloró, se frustró, quiso volver atrás, sintió miedo de dejarlo ir por completo, pero con cada paso que daba hacia su interior, con cada acto de amor propio que elegía a pesar del dolor, la imagen de él empezó a cambiar. Ya no era el ideal, ya no era la respuesta, ya no era el centro de su universo. Seguía siendo importante, pero ya no imprescindible, porque entendió que una conexión de almas no debería doler tanto, que cuando el amor es verdadero, puede ser desafiante, sí, pero nunca debe hacerte sentir pequeña, nunca debe obligarte a esperar eternamente a alguien que no sabe cómo amarte bien. Y mientras ella avanzaba en ese proceso silencioso pero firme, él comenzó a sentir algo extraño, como si la energía que solía acompañarlo cada día, ese pensamiento constante,
esa certeza silenciosa de que alguien lo esperaba del otro lado, que alguien seguía creyendo en él a pesar de todo, empezara a desvanecerse. Al principio no supo identificarlo. Lo atribuyó al cansancio, a la rutina, a un mal día. Pero con el tiempo, la ausencia emocional se hizo más evidente. Ya no la sentía en sus sueños, ya no tenía impulsos de buscarla, de escribirle. Y cuando por fin se detuvo a mirar hacia adentro, lo entendió. Ella estaba soltando. Ya no lo pensaba como antes, ya no lo sentía como antes. Y ese vacío que siempre creyó poder llenar cuando quisiera, ahora lo enfrentaba con un miedo nuevo, el miedo a haber perdido no solo una oportunidad, sino a la única persona que lo vio de verdad y que estuvo dispuesta a quedarse a pesar de todo. Y ahí, en medio de esa realización, comenzó su propia transformación, no porque quisiera recuperarla para no sentirse solo, sino porque por primera vez entendió lo que había tenido entre las manos y no supo cuidar. Por primera vez sintió el dolor de verdad, no el dolor de no tenerla, sino el de no haber sido capaz de amarla como merecía. Y es ahí donde esta historia aún no termina, porque ahora, después de tanto tiempo, los dos han cambiado, ya no son los mismos. Ella ha aprendido a amarse sin necesitar su presencia. Él ha empezado a reconocer su sombra y a hacerse cargo de lo que nunca enfrentó. Y entre ambos queda una energía suspendida, no un vínculo roto, sino transformado, no una historia inconclusa, sino en pausa. La pregunta es, ¿se atreverán a mirarse de nuevo desde esta nueva versión? ¿Tendrán el coraje de hablar, no desde la carencia, sino desde la verdad? ¿Podrán reconocerse otra vez, no como almas que se necesitan, sino como almas que, después de haber sanado, todavía eligen encontrarse? Esa parte está por escribirse. Y tú, que estás aquí leyendo esto, tal vez también estés a punto de vivir tu propia versión de este momento. Por eso te invito a que sigas, porque lo que viene después de este punto no es un final ni un comienzo, es la antesala de una elección, y entender cómo actuar, cómo abrir o cerrar desde el amor y no desde el miedo, puede marcar toda la diferencia. Quédate, porque aún queda mucho por descubrir, y lo que está por revelarse podría ser lo que tu alma ha estado esperando escuchar desde hace mucho tiempo. A menudo, cuando se habla de almas gemelas, se idealiza tanto la conexión que se olvida lo más esencial. El amor no es solo destino, también es decisión diaria, compromiso emocional, presencia sostenida incluso cuando el miedo intenta imponerse. Y eso es precisamente lo que se rompió en esta historia, porque aunque el lazo entre ellos era innegable, aunque sus almas se reconocieron con una intensidad que no se vive más de una vez en la vida, él eligió mirar hacia otro lado. No porque no la amara, sino porque no supo cómo sostener esa profundidad sin sentirse vulnerable, sin sentir que perdía el control. Durante meses, incluso años, ella fue su refugio emocional en silencio. Lo pensaba cuando él no lo sabía, lo sentía cuando él creía estar solo, le enviaba amor sin pedir nada a cambio, desde la distancia, con la esperanza de que algún día él pudiera abrir los ojos y ver la verdad que tanto evitaba. Pero hay un límite incluso para los corazones más generosos, y ese límite llegó cuando ella entendió que no podía seguir dándolo todo sin recibir presencia real, que no podía seguir sosteniendo una historia que solo existía en su alma mientras la otra parte seguía huyendo. Y fue ahí, justo ahí, en el momento más doloroso, pero también más poderoso, cuando comenzó el verdadero proceso de olvido. No un olvido amargo, no un olvido lleno de rencor, sino un olvido consciente, pacífico, lleno de amor propio. Una despedida interior que no necesitó palabras, pero que se sintió como un acto de libertad. Mientras tanto, él no notó el cambio de inmediato, siguió con su vida como si nada. Se convenció de que ella siempre estaría ahí, de que el lazo era eterno, de que podía volver cuando quisiera. Pero con el paso de los días, de las semanas, esa seguridad empezó a desmoronarse. Las señales se volvieron más evidentes.
Ya no soñaba con ella como antes, ya no sentía esa energía cálida que lo abrazaba en los momentos de duda. Y entonces llegó la inquietud, una inquietud que creció hasta convertirse en ansiedad, porque aunque no entendía por qué, sentía que algo estaba cambiando. Fue en ese momento que comenzó a buscarla desde el alma, no desde la mente, no desde el ego, sino desde el lugar más vulnerable de su ser. Y cuando por fin intentó conectar, la encontró distinta, serenamente distante, con el corazón aún abierto, pero ya no disponible para el mismo juego, porque ella, con todo el amor que aún le quedaba, ya no podía volver a ser esa versión suya que lo esperaba en silencio. Ahora era alguien nuevo, alguien que había atravesado la oscuridad, que se había reconstruido pieza por pieza, que había aprendido a no depender de lo que nunca llegó. Y aunque aún había amor, ya no había espera, y eso, para él, fue el verdadero golpe. Y aquí es donde esta historia encuentra su punto más delicado, más humano, más real, porque ahora no se trata solo de si él volverá, se trata de si está listo para hacerlo desde un lugar distinto, si realmente ha entendido lo que significó su ausencia, si es capaz de mirar a los ojos a la mujer que una vez ignoró y decirle, sin máscaras, sin miedo, ahora sí estoy aquí, y esta vez no me voy. Y también se trata de ella, de si podrá abrir de nuevo ese espacio sagrado sin traicionarse, sin ceder lo que tanto le costó reconstruir, de si podrá amar otra vez, no como antes, sino desde su nueva verdad. Lo que está por pasar entre ellos no es solo una decisión romántica, es una elección espiritual, y el resultado no está escrito. Podría ser un nuevo comienzo, más auténtico, más fuerte, más maduro, o podría ser un cierre definitivo, pero lleno de gratitud y entendimiento. Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero para entender cómo una historia así puede transformarse en un verdadero caso de éxito, hay que seguir caminando, porque aún falta revelar cómo él comenzó su proceso de despertar interior, qué lo llevó a detenerse, qué fue lo que lo sacudió hasta hacerlo ver todo con otros ojos. Y también falta explorar cómo ella construyó esa fortaleza emocional que le permitió soltar sin cerrar el corazón. Todo eso está por venir. Todo eso te espera en la próxima parte. Así que no te vayas, no cierres ahora, porque si tú también estás viviendo algo parecido, si eres quien espera o quien ha sido esperado, lo que vas a escuchar podría cambiar tu historia por completo. Quédate, lo más revelador aún no ha sido dicho. Resulta inevitable pensar en todo lo que podría haberse evitado si tan solo uno de los dos hubiese tenido el valor de hablar a tiempo, de mostrarse vulnerable sin miedo a ser rechazado, de decir lo que verdaderamente sentía sin esperar el momento perfecto, que, como bien sabemos, casi nunca llega, porque lo cierto es que gran parte del dolor entre almas que se reconocen no nace de la falta de amor, sino de la falta de acción, del silencio que se extiende más allá de lo soportable, de esa espera no dicha que va desgastando la esperanza como una vela que arde lenta en medio de la oscuridad. Ella, con su alma completamente abierta, supo desde el principio que aquello no era un vínculo común. No necesitaba validaciones externas ni consejos ajenos para confirmar lo que sentía. Sabía que ese lazo tenía un origen más profundo, que no era casual, que no respondía a una atracción pasajera ni a una ilusión romántica. Pero también supo, con el tiempo, que por más conexión espiritual que existiera, si no había compromiso humano, emocional, presente, no bastaba. Y eso fue lo más difícil de aceptar, porque nadie te prepara para entender que incluso el amor más verdadero puede quedarse incompleto si no se elige cada día. Nadie te enseña que el alma puede gritar por dentro, y aún así, el otro puede seguir en silencio. Mientras ella sanaba y avanzaba, él comenzaba a recordar, no con nostalgia superficial, sino con una especie de llamada interior que lo sacudía en momentos inesperados. En medio de una reunión, mientras caminaba solo por la calle, al escuchar una canción al azar, sentía cómo su nombre regresaba a él como un eco suave pero constante. Y no era simplemente una memoria,
Era la presencia de lo que había dejado atrás, reclamando ser vista. Las emociones que había contenido, las palabras que nunca dijo, los gestos que se guardó por orgullo, empezaron a pasarle factura. No podía seguir engañándose, no podía seguir creyendo que ella seguiría ahí para siempre, esperando indefinidamente sin perderse en el intento. Y esa certeza le pesó más de lo que imaginó, no por el miedo a perderla, sino por el dolor de haberla dado por sentada, por haber creído que una conexión tan fuerte podía sostenerse sola, sin nutrirse, sin cuidarse, sin mostrarse con verdad. Cada recuerdo ahora se le presentaba como una oportunidad perdida, como un reflejo de quién fue y de lo que no supo ser. Y con cada imagen, con cada sensación, surgía la necesidad de encontrarla de nuevo, pero no desde el impulso, sino desde la autenticidad, desde el deseo de decirle, no que volviera a su vida, sino que supiera que nunca fue olvidada. Y aquí está la clave de lo que viene, porque este punto de quiebre que ambos están atravesando no es el final de su historia. Es una puerta, una bifurcación que puede llevarlos por caminos diferentes, o tal vez, por primera vez, a un mismo destino elegido desde la verdad y no desde la ilusión. Ella ha aprendido a poner límites sin cerrar su alma. Él está empezando a derribar las paredes que construyó para protegerse de sí mismo. Y entre ambos existe un espacio nuevo que aún no ha sido explorado. Uno donde podrían volver a encontrarse, no como antes, sino como dos versiones más sanas, más maduras, más conscientes de lo que implica realmente amar. Pero ese espacio no se abrirá solo. Requiere decisión, requiere conversación, requiere actos concretos que transformen el aprendizaje en realidad. Lo que está por pasar depende del próximo paso, y ese paso puede ser el que tú también estás a punto de dar. Por eso te pido que no cierres este mensaje, porque la historia aún no ha terminado. Todavía falta por contar cómo se reconecta una alma cuando empieza a ser buscada desde un lugar distinto, cuando el otro ya no se acerca por necesidad, sino por gratitud, por comprensión, por amor limpio. Y si alguna parte de ti se ha sentido reflejada, si estás viviendo una historia similar, necesitas conocer lo que viene, porque quizás estás más cerca de la transformación de lo que imaginas. Quédate conmigo. Lo que sigue podría ser la parte que cambie tu perspectiva para siempre. Hay una parte de la historia que nadie suele contar, y es la del momento en que la persona que esperaste con el alma entera comienza, por fin, a despertar. Pero lo hace justo cuando tú estás aprendiendo a no necesitar su llegada. Ese cruce de tiempos es tan delicado, tan intenso, que puede volverse el punto más determinante entre reescribir el vínculo desde un nuevo lugar o permitir que se desvanezca con la misma fuerza con la que un día nació. Porque cuando el olvido empieza a tomar forma no como castigo, sino como un acto de autocuidado, algo se modifica profundamente. Ella, que antes vivía pendiente del más mínimo rastro de energía del otro, que analizaba señales, interpretaba silencios y sostenía emocionalmente la historia por los dos, ha llegado a un punto de comprensión interna que ya no necesita pruebas para saber que hizo todo lo posible. Ha pasado por cada etapa del duelo emocional, sin que nadie la viera realmente. El anhelo, la esperanza, la decepción, la culpa, la rabia, el perdón. Y ahora se encuentra en un lugar nuevo, uno donde no hay odio, pero tampoco urgencia, donde aún hay amor, pero un amor más amplio, más libre, que no necesita vincularse para validarse. Ella ya no espera un mensaje, pero tampoco se cierra a él. Ya no sueña con reencontrarse, pero si ocurre, sabrá mirarlo sin entregarse ciegamente, porque cuando el alma empieza a sanar, ya no negocia su dignidad. Y eso es lo que ha cambiado sin que él se diera cuenta. En paralelo, mientras ella se reconstruía, él vivía dentro de una aparente estabilidad que no era más que distracción. Se rodeó de gente, ocupó sus días, se sumergió en la lógica para evitar sentir, y durante un tiempo funcionó, hasta que, de repente,
Una noche cualquiera, el silencio empezó a pesarle distinto. Las caras nuevas no lo completaban, las conversaciones se sentían vacías, y entonces lo sintió. La energía de ella se estaba retirando. Era sutil, pero evidente. Ese hilo invisible que siempre sintió vibrar entre ellos, incluso cuando no hablaban, se estaba debilitando. No porque ella dejara de amar, sino porque estaba eligiendo amarse más. Y esa sensación le rompió algo dentro. No lo reconoció como tristeza al principio. Fue incomodidad, ansiedad, una nostalgia que no tenía nombre. Pero luego, cuando se atrevió a enfrentarlo, entendió que la había perdido de una forma mucho más profunda que física. La había perdido emocionalmente, y no porque ella cerrara el corazón, sino porque ya no lo estaba sosteniendo a él en el centro de su mundo. Eso lo enfrentó por primera vez con la realidad que evitó durante tanto tiempo, que el amor no se sostiene solo con conexión, sino con presencia, con verdad, con voluntad. Y es ahí, en ese punto exacto donde ambos están mirando su historia desde una nueva conciencia, que esta historia podría tomar otro rumbo. No porque todo esté dicho, sino porque por fin están listos para decirlo. No porque necesiten volver, sino porque ahora podrían reencontrarse desde un lugar donde el amor no se impone, sino que se ofrece. No desde la carencia, sino desde la elección libre. Y si tú que estás leyendo esto, te encuentras en ese mismo cruce emocional, si sientes que una parte de ti aún sostiene una historia que el otro no supo cuidar, o si eres quien se alejó por miedo, pero ahora siente que algo se le escapa, este es el momento de mayor valor, porque lo que viene, lo que aún está por pasar, depende no del destino, sino de lo que elijas hacer con todo lo que ahora sabes. Por eso, no cierres este viaje todavía. Lo que estás sintiendo tiene una razón, y si sigues, si te quedas, vas a descubrir el siguiente paso con claridad, porque aún hay una parte vital de esta historia que no ha sido contada, y podría ser, justamente, la que te ayude a entender todo lo que has vivido hasta ahora. Quédate, el alma reconoce lo que necesita, y tú estás muy cerca de comprender por qué esta historia aún no ha terminado. En el fondo, lo más complejo de estos procesos no es el dolor de la pérdida, ni siquiera la sensación de que algo tan profundo pudo haberse evitado con solo un poco más de valor, sino el descubrimiento lento y crudo de que uno puede amar intensamente a alguien y aún así tener que soltarlo. Y esa es la parte que transforma por dentro, porque cuando te das cuenta de que no basta con el sentimiento, de que el amor no siempre es suficiente si no está acompañado de hechos, de presencia, de honestidad emocional, entonces empiezas a mirar tu historia desde otro ángulo. Eso fue exactamente lo que le pasó a ella. En medio de noches en las que el silencio dolía más que la ausencia misma, en los momentos donde aún recordaba el tono de su voz o repasaba conversaciones que ya no tenían retorno, poco a poco fue dejando de hacer de ese recuerdo su refugio, no porque ya no lo amara, sino porque entendió que quedarse ahí, aferrada a lo que fue, era una forma de seguir abandonándose a sí misma, y no quería eso, no más. Así que comenzó a reconstruirse en silencio, sin hacer ruido, sin anunciarle a nadie que estaba soltando, sin siquiera contárselo a él. Lo hacía con cada acto de dignidad, con cada elección que ponía su bienestar por encima del vacío, con cada nueva versión de sí misma que surgía de una herida que ya no necesitaba que él viniera a sanar. Y ese proceso, largo y profundo, la transformó. Al otro lado, él seguía atrapado en esa falsa idea de que siempre habría tiempo. Creía que, en algún punto, las cosas se acomodarían por sí solas, que ella lo esperaría, que la conexión que tenían era tan poderosa que podría resistirlo todo, incluso su inmadurez emocional. Pero cuando el alma gemela empieza a olvidarte, no te avisa, no lo grita, no lo publica, simplemente comienza a irse, a dejar de imaginar futuros contigo, a cerrar la puerta del recuerdo con suavidad. Y eso fue lo que, un día, él sintió de lleno,
no como una revelación repentina, sino como una ausencia distinta, más real, más definitiva. Ya no bastaba con pensar en ella y sentirse acompañado. Ya no era suficiente con tenerla presente en silencio, porque por primera vez sintió que la estaba perdiendo de verdad, que su energía ya no estaba allí esperándolo, y eso, que antes habría evitado confrontar, esta vez lo sacudió por dentro, porque entendió que no se trataba de perder a una persona más. Era ella, era su alma gemela, y si no hacía algo, si no hablaba, si no sanaba, si no se mostraba de verdad, la perdería para siempre, no porque ella no lo quisiera, sino porque, por fin, se estaba eligiendo a sí misma. Y ahora, justo en este cruce de caminos, cuando ambos están más conscientes que nunca de quiénes son, de lo que dolió, de lo que fue real y de lo que faltó, es cuando todo podría cambiar. Porque ya no son los mismos que se conocieron, ya no son dos personas repitiendo patrones inconscientes, son dos almas que, habiendo transitado el camino del olvido y de la memoria, podrían reencontrarse con la mirada limpia. Pero ese reencuentro, no puede surgir desde la idealización ni desde la necesidad. Solo puede nacer desde una elección libre, presente, madura, desde un amor que no pide garantías, pero que se ofrece con verdad. Y ese espacio, ese puente aún invisible, es el que ambos están a punto de descubrir, si se atreven. Por eso no cierres esta historia aquí, porque lo que viene después de este momento no es solo una continuación, es el momento más potente de todos, el instante donde puede comenzar una nueva historia o cerrarse la anterior con dignidad. Quédate, aún queda lo más importante por decir, y si resuena contigo, podría ser justo lo que tu alma necesitaba para sanar, comprender o volver. Lo que muchas veces nadie te advierte es que cuando una persona empieza a sanar de verdad, su forma de amar también cambia, y no porque ame menos, sino porque empieza a amarse más, y desde ese lugar ya no está dispuesta a volver a confundirse entre promesas que no se cumplen o silencios que lo dicen todo. Eso fue lo que ocurrió en esta historia. Ella, después de tanto tiempo esperando, después de poner su corazón en pausa, después de sostener en soledad una conexión que parecía invisible para todos, menos para su alma, comenzó a entender que seguir ahí, detenida en una espera sin fecha, era como traicionarse lentamente. No fue de un día para otro, no fue con rabia ni con un portazo emocional, fue un proceso profundo, paciente, silencioso. Se dio cuenta de que él no era su destino, sino su espejo, y que lo que dolía tanto no era solo su ausencia, sino el reflejo de todo lo que ella aún no se había dado a sí misma. Y en ese instante, cuando miró su reflejo con compasión, en lugar de con tristeza, supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no necesitaba que él volviera para validarse. Ya no deseaba una explicación que justificara lo que había dolido, porque había llegado al punto más poderoso de todos, el de elegir su paz sobre cualquier reencuentro incierto. Del otro lado, él apenas empezaba a sentir el peso de ese vacío. No un vacío externo, sino uno interno, que se abría justo donde antes había sentido su presencia constante. Porque a pesar de todo el tiempo transcurrido, a pesar de las excusas, de los miedos, de los caminos que tomó para evitar mirarse de frente, siempre había sentido a esa alma acompañándolo, como una llama tenue pero viva, como una energía suave que no pedía nada pero lo sostenía. Y cuando esa llama comenzó a apagarse, cuando esa presencia se retiró, cuando el eco dejó de responder, fue entonces cuando comprendió que había pasado demasiado tiempo ausente, demasiado tiempo callado. Y ahí fue cuando llegó el verdadero arrepentimiento, no el superficial, no el que busca perdón fácil, sino ese que nace de ver con claridad todo lo que uno dejó pasar, todo lo que no se dijo, todo lo que se sintió pero se silenció, todo lo que no se valoró cuando todavía estaba al alcance de la mano. Empezó a recordar los detalles, los momentos que no volvió a vivir con nadie más,
los gestos sutiles que ahora entendía como actos de amor, los silencios que ella soportó sin exigir nada. Y entonces, por primera vez, deseó volver no solo para recuperarla, sino para decirle todo lo que nunca tuvo el valor de expresar. Pero el reencuentro, si sucede, ya no será desde el lugar donde alguna vez se rompieron. No será una continuación, sino un nuevo inicio, porque ella ya no es quien era, y él tampoco puede volver siendo el mismo. Tendrán que encontrarse desde otra conciencia, desde una honestidad más profunda, desde un deseo genuino de sanar juntos lo que cada uno sanó por separado. Y eso requiere coraje, requiere presencia emocional, requiere que el amor ya no se esconda detrás del miedo ni se justifique con los tiempos. Porque si algo tienen claro, ahora es que el amor verdadero no puede sostenerse solo desde la conexión espiritual. Necesita raíces, necesita acción, necesita compromiso. Y eso es justamente lo que está en juego ahora. Porque lo que está por venir puede ser el momento más valiente de sus vidas. Mirarse con todo lo que son ahora, sin idealizaciones, sin heridas abiertas, y preguntarse si todavía, desde este nuevo lugar, se elegirían. Por eso te digo que no te vayas. Esta historia aún está viva, no en lo que fue, sino en lo que todavía podría ser. Queda una parte por revelar, una parte que puede cambiar el curso de todo. Y si tú también estás en ese punto, en el que sientes que algo importante está por definirse, si estás del lado de quien soltó o de quien quiere volver, no puedes dejar de escuchar lo que viene. Quédate, porque este momento no es un cierre, es una puerta. Y aún no sabemos si va a abrirse para cerrar definitivamente o para empezar de nuevo. Pero para saberlo, tienes que seguir, porque lo más revelador está por contarse. Hay momentos en los que uno cree haber entendido todo, en los que parece que las piezas ya encajan, que la historia ha encontrado su cauce y que el alma por fin ha hecho las paces con el pasado. Pero lo cierto es que, en lo más profundo, siempre queda una parte no resuelta, un rincón emocional que sigue esperando una última palabra, una mirada pendiente, un gesto que confirme que lo vivido no fue una invención solitaria, sino una experiencia compartida, aunque ninguno de los dos lo haya sabido sostener en el momento adecuado. Ella llegó a ese rincón después de haberlo dado todo, no como quien se sacrifica esperando algo a cambio, sino como quien elige amar sin escudos, sin condiciones, confiando en que ese amor bastaba para atravesar cualquier miedo. Pero cuando se dio cuenta de que él no estaba preparado, de que por más que la conexión fuera real, él seguía huyendo detrás de sus heridas no sanadas, de sus emociones reprimidas, de sus propios fantasmas, entendió que seguir entregando sin recibir no era amor, era abandono disfrazado de entrega. Y fue ahí cuando comenzó su retiro, no un retiro de desprecio, sino de amor propio. Empezó a caminar en dirección opuesta a la espera, no porque dejara de sentir, sino porque aprendió a distinguir entre sentir mucho y sostenerse en medio del vacío. Cada paso que dio la hizo más fuerte, no por orgullo, sino por necesidad. Porque una parte de ella se estaba apagando al seguir dependiendo de alguien que no sabía cómo quedarse. Y cuando eso pasa, el alma decide empezar a recordarse a sí misma. Él, por su parte, no supo lo que tenía hasta que comenzó a perderlo, como suele suceder cuando el alma no está acostumbrada a reconocer lo valioso en tiempo real. Vivió bajo la ilusión de que ella siempre estaría ahí, esperando, dispuesta, disponible, como una luz que no se apaga sin importar cuánto la ignores. Pero un día, sin que nada extraordinario ocurriera, notó el cambio. Ya no sentía esa energía que lo sostenía a la distancia. Ya no percibía su presencia en los momentos de duda. Y fue entonces cuando algo dentro de él se quebró, porque comprendió que su silencio había tenido consecuencias, que sus idas y venidas no eran inofensivas, que cada vez que eligió no decir lo que sentía, ella guardó esa ausencia en su cuerpo como una herida más. Y lo que antes fue una certeza, esa especie de confianza silenciosa de que ella lo seguiría esperando,
ahora se le presentó como una posibilidad lejana. Comenzó a preguntarse si aún estaba a tiempo, si quedaba algo que pudiera hacer, si existía la posibilidad de que ella todavía, en algún lugar, quisiera escuchar lo que él nunca se atrevió a decir. Y ahí empezó su verdadero proceso, no uno de reconquista, sino de transformación interna, porque entendió que volver sin haberse transformado sería repetir el ciclo, y esta vez no quería volver para repetir. Quería volver, si es que ella aún lo permitía, desde otro lugar, desde la verdad. Y ese es el punto exacto donde se encuentra esta historia. No en el pasado, ni en el presente donde todo parece calmo en la superficie, sino en el borde mismo de una decisión que lo puede cambiar todo. Porque aún hay palabras por decir, aún hay verdades que necesitan espacio, aún hay sentimientos que no han sido nombrados, no para revivir el pasado, sino para sanar lo que nunca se cerró del todo. Ella necesita saber que no fue invisible, que su entrega dejó huella. Él necesita expresar que su silencio no fue indiferencia, sino miedo. Y entre los dos, aún hay una oportunidad, pero esa oportunidad no vendrá por sí sola. Requiere acción, requiere verdad, requiere que ambos se miren no como quienes fueron, sino como quienes pueden ser ahora. Por eso, si tú te reconoces en esta historia, si sientes que estás transitando ese borde, si intuyes que hay algo que aún puede ser dicho, no te desconectes todavía, porque lo que viene no es solo una reflexión más, es el mapa emocional que podría ayudarte a dar el paso que cambie tu historia para siempre. Quédate, la parte más transformadora aún está por llegar. Y si te vas ahora, podrías perderte el momento exacto en el que todo empieza a tener sentido. Hay una verdad que a muchos les cuesta aceptar, y es que incluso el amor más profundo, incluso el vínculo más sagrado entre dos almas que se han reconocido en lo invisible, puede deteriorarse si no es alimentado con presencia consciente, con decisiones valientes, con palabras que se digan a tiempo y no cuando ya el otro ha dejado de esperar. No basta con sentir amor, no basta con saber en el fondo que esa persona es la correcta. Si no se honra con hechos, con constancia, con cuidado, incluso el amor más genuino empieza a desgastarse, a perder su brillo, no porque desaparezca del todo, sino porque se ve obligado a transformarse en algo que duela menos, que pese menos, que ya no exija quedarse atado a alguien que no se quedó. Ella, la que alguna vez amó con una fe casi sobrenatural, que justificó cada ausencia con comprensión, que esperó sin reclamar porque creía que el amor no necesita presionar, aprendió a través del dolor a dejar de sostener un vínculo que solo estaba vivo de un lado. Empezó a resignificar los recuerdos, a mirar los momentos con otros ojos, a notar que por cada gesto que la conmovía, también hubo ausencias que la partieron en silencio. Fue ese contraste, esa dualidad entre lo que sintió y lo que no recibió, lo que la llevó finalmente a dejar de aferrarse, no por falta de amor, sino por respeto propio. Porque amar no puede significar perderse, porque nadie debería tener que sacrificar su bienestar emocional para sostener una promesa nunca dicha. En el otro extremo, él comenzó a vivir el proceso opuesto. Durante mucho tiempo, pensó que tenía el control, que podía volver cuando quisiera, que ella era una constante segura, un refugio emocional que estaría siempre ahí, sin importar cuánto tardara en comprender su propio sentir. Pero algo cambió. Lo notó en las cosas más pequeñas, en la forma en que, al recordarla, ya no sentía la misma cercanía energética, en cómo su imagen aparecía en su mente, pero ya no con la misma calidez, sino con una especie de melancolía que pesaba diferente, porque no era solo nostalgia, era conciencia, la conciencia de haber perdido algo que no era cualquier cosa, de haber dejado escapar una conexión que no se encuentra dos veces en la vida, y esa realización lo sacudió más que cualquier conversación, más que cualquier reproche, porque lo entendió por sí solo, sin que ella se lo dijera. Empezó a mirar atrás,
no desde la culpa, sino desde el dolor de la lucidez, y se dio cuenta de que todo lo que ella fue, todo lo que ofreció, todo lo que sostuvo, todo lo que amó, era mucho más de lo que él estuvo dispuesto a ver en ese momento. No porque no lo mereciera, sino porque no se creía capaz de sostenerlo. Y ahora que quizás ya no esté a tiempo, se pregunta si queda algo que pueda hacer. Esa es la pregunta que sigue abierta. Todavía puede haber un puente entre estas dos almas. Todavía hay espacio para una verdad compartida, para una conversación honesta, para un nuevo comienzo que no repita el pasado, sino que honre lo que ya fue aprendido. ¿O es demasiado tarde y todo lo que queda es el aprendizaje individual de lo que pudo ser y no fue? Las respuestas aún no están claras, y precisamente por eso este momento es tan crucial, porque lo que ambos hagan ahora marcará el rumbo de lo que viene. Si se permiten verse desde este lugar nuevo, si dejan caer las armaduras, si se atreven a hablar sin miedo a romper, podrían encontrar algo mucho más real que lo que alguna vez imaginaron. Pero si vuelven a callar, si el orgullo o el temor los vence otra vez, entonces la historia que una vez tuvo todo para ser eterna se convertirá en un recuerdo transformador, pero inconcluso. Por eso, si algo dentro de ti ha resonado con estas palabras, si sientes que estás viviendo una situación parecida, si hay una parte de ti que aún no sabe cómo cerrar o cómo volver, no te vayas. Lo más importante aún no ha sido dicho. Lo que viene podría darte no solo claridad, sino dirección. Quédate, porque las almas no se buscan por casualidad, y esta historia todavía tiene una página más por escribir. Sin que nadie lo planeara, sin que se dijeran las palabras que tal vez ambos se debían, la historia empezó a girar en una dirección inesperada, como si el universo hubiese decidido tomar el control y poner a prueba todo lo que cada uno de ellos había aprendido durante el tiempo de separación. A veces las personas no se alejan porque no sienten, sino porque no saben cómo sostener lo que sienten, porque temen que esa intensidad las consuma, porque no se reconocen en la vulnerabilidad que el otro despierta. Y eso fue lo que él enfrentó durante todo ese tiempo. No el desamor, sino el vértigo de verse reflejado en alguien que lo entendía demasiado bien. Ella era ese espejo incómodo y precioso que lo obligaba a mirar las partes de sí mismo que había postergado, que lo empujaba sin querer a preguntarse quién era realmente cuando no actuaba por miedo o por orgullo. Durante mucho tiempo, él pensó que lo mejor era alejarse, tomar distancia, encontrar respuestas antes de volver, pero nunca imaginó que durante ese proceso ella también estaría cambiando, que no lo esperaría inmóvil, que evolucionaría sin él, que llegaría el día en que su alma dejaría de mirar hacia atrás. Y fue cuando esa energía se volvió lejana, cuando sintió que su nombre ya no vibraba con la misma fuerza en su campo emocional, que comprendió que podía estar perdiendo lo más valioso que había tenido, un amor limpio, profundo, sin condiciones. Ella, por su parte, había atravesado una batalla emocional silenciosa, de esas que nadie ve, pero que marcan el alma para siempre. No era fácil aceptar que quien más profundamente te había tocado era también quien más profundamente te había herido, no con acciones visibles, sino con ausencias, con silencios, con indecisiones. Aprendió que a veces lo más doloroso no es lo que se dice, sino lo que nunca se dice, que lo que no se nombra empieza a acumularse en el cuerpo como un peso invisible. Pero en lugar de volverse amarga, en lugar de cerrarse, eligió transformarse. Usó el dolor como materia prima para su evolución. Decidió dejar de preguntarse por qué él no se quedaba y comenzó a preguntarse por qué ella se quedaba con alguien que no estaba listo. Y esa pregunta lo cambió todo. A partir de ahí, cada acto, cada paso, cada decisión estuvo guiado por una intención clara: sanarse, recuperarse, fortalecerse, no para demostrarle nada a él, sino para reencontrarse consigo misma. Y en ese proceso, inevitablemente, su mirada sobre él cambió. No lo vio como el verdugo, sino como el maestro, no como el villano,
sino como el reflejo de su necesidad de completarse a través del otro. Comprendió que lo que sentían era real, pero que lo real también puede doler si no se cuida. Y desde ahí, desde ese nuevo lugar interno, comenzó a soltar no solo la historia, sino también la versión de sí misma que creía necesitarla para sentirse amada. Y aquí es donde la historia se vuelve más delicada, porque justo cuando él comienza a estar preparado, justo cuando por fin comprende lo que ella significó, justo cuando encuentra las palabras que nunca supo decir, se enfrenta a la posibilidad de que ella ya no esté emocionalmente disponible, de que el ciclo se haya cerrado para ella de una forma irreversible. Pero también existe otra posibilidad, una que solo puede abrirse si se da con verdad, sin prisa, sin estrategia, sin máscaras, que se reencuentren como dos nuevos seres, sin las cargas del pasado, sin las exigencias del hubiera, con la humildad necesaria para reconocer errores y el coraje necesario para empezar de nuevo desde cero. No todos los amores tienen segunda oportunidad, pero algunos, cuando ambas partes han crecido de verdad, pueden tener una nueva primera vez. Y tal vez eso sea lo que esté por ocurrir. Pero para que esa posibilidad se materialice, aún hay un paso más que debe darse, una verdad más que debe ser revelada, un acto final de sinceridad que podría cambiarlo todo. Así que quédate, no cierres esta historia aún. Porque si te reconociste en alguno de estos rincones, lo que sigue podría darte la pieza que te falta para comprender o sanar tu propio camino. Lo más importante está a punto de ser dicho, y si te vas ahora, podrías perder el instante en el que por fin todo encaja. Lo verdaderamente inesperado no fue el silencio que él eligió durante tanto tiempo, ni siquiera las ausencias que ella tuvo que enfrentar con la dignidad de quien ama sin condiciones, y aún así decide no perderse a sí misma. Lo que nadie vio venir fue el momento en que las energías empezaron a invertirse, cuando él, por fin despierto, comenzó a buscar respuestas en el mismo lugar que antes decidió ignorar, y cuando ella, por fin en paz, ya no estaba dispuesta a seguir entregando su alma sin reciprocidad. Él empezó a recordar no solo lo que vivieron, sino cómo se sintió al estar cerca de alguien que lo amaba sin reservas, alguien que lo veía incluso cuando él no se veía a sí mismo, alguien que estuvo dispuesto a caminar a su lado, incluso cuando él no sabía hacia dónde iba. Pero el recuerdo no venía solo como nostalgia dulce, venía acompañado de la incomodidad brutal de comprender que no había estado a la altura de ese amor, que lo había recibido sin entenderlo, que lo había dado por hecho creyendo que siempre estaría ahí, disponible, intacto, y ahora que sus ojos sí podían ver, ahora que su alma sí estaba lista, no había garantías de que ella siguiera allí, porque ella, en su propio viaje, no solo se había reconstruido, se había reconfigurado. Ya no soñaba con lo mismo, ya no lo necesitaba, y eso era, para él, tanto una revelación como una llamada urgente, porque si quería que esta historia tuviera otra oportunidad, no bastaba con sentir, tenía que actuar, tenía que hablar, tenía que mostrarse. Ella, desde su lugar, había dejado de buscar señales, ya no esperaba respuestas. Aprendió que quien tiene algo verdadero para decir, lo dice sin que se lo pidan, que quien ama de verdad no se escuda detrás del tiempo o de las heridas sin sanar, que no es suficiente con que alguien piense en ti todas las noches si no es capaz de aparecer en tus días. Y aunque su corazón aún recordaba, ya no dolía igual. Lo que antes era ansiedad por saber si él regresaría, se había convertido en calma. No la calma fría del olvido, sino la calma cálida de quien ha aceptado que algunas conexiones no necesitan concluir con una promesa, sino con una comprensión. Y sin embargo, muy en el fondo, había una parte de ella que aún vibraba con la posibilidad de una verdad dicha de frente, de una conversación que no intentara volver al pasado, sino cerrar heridas abiertas, sin dramatismo, con honestidad. No para revivir lo que fue, sino para confirmar que su intuición nunca se equivocó, que lo que sintió fue real, aunque él no supiera cómo sostenerlo entonces.
Y si eso llegara, si esa conversación ocurriera, sabía que sería un punto de inflexión, una forma de liberar lo último que quedaba por soltar, o tal vez lo primero que quedaba por empezar. Pero para que eso suceda, para que esas dos almas se crucen de nuevo no solo en el recuerdo, sino en la acción presente, algo más tiene que pasar, algo que aún no se ha dicho, algo que podría abrir la última puerta que permanece cerrada entre ellos. Y esa es la parte que aún está por revelarse, una verdad que él lleva guardando, una decisión que está a punto de tomar, una señal que puede transformar el curso completo de esta historia. Por eso te invito a quedarte, a no cerrar todavía esta experiencia, porque si alguna parte de esta historia ha tocado la tuya, si algo en tu interior se ha movido al leer todo esto, lo que viene puede darte una clave, una dirección, una posibilidad que estabas necesitando. No te vayas aún, la historia no está terminada, está a punto de girar, y ese giro podría ser el principio de lo que, hasta ahora, parecía imposible. Hay una parte del proceso que casi nadie comprende del todo, una etapa silenciosa en la que el alma no grita ni suplica, pero tampoco olvida. Es el momento exacto en que el corazón se cansa, no del amor, sino de sostenerlo en soledad, de esperar sin señales, de soñar sin respuesta. Es ahí donde comienza una transformación interna tan profunda que cambia incluso la forma de recordar. Ella, después de tanto entregar sin condiciones, empezó a ver la historia con otros ojos, no desde la nostalgia de lo que pudo ser, sino desde la conciencia de lo que realmente fue. Se dio cuenta de que muchas veces confundió intensidad con reciprocidad y que esa conexión que sintió tan viva también estuvo llena de vacíos, de gestos que no llegaron, de palabras que jamás se pronunciaron. No se trata de negarlo todo, ni de borrar lo bueno, sino de ver la historia completa, con luces y sombras, con lo que la hizo sentir viva y con lo que la hizo romperse. Y al comprender todo eso, algo dentro de ella se acomodó de forma diferente. Ya no buscaba señales, no interpretaba silencios, no idealizaba los recuerdos. Empezó a hacer espacio para sí misma, a mirar hacia adelante sin miedo, no porque dejara de amar, sino porque empezó a amarse lo suficiente como para no esperar donde ya no sentía ser esperada. Sin saberlo, ese fue el paso más importante, porque cuando una mujer deja de sostener desde la carencia y empieza a construir desde la plenitud, deja de necesitar un cierre y comienza a elegir desde la libertad. Mientras tanto, él vivía en una contradicción interna que lo desbordaba sin poder explicarlo. Seguía avanzando en su vida, aparentemente funcional, rodeado de personas, de rutinas, de compromisos que lo mantenían ocupado, pero y no era una cuestión de costumbre o de apego, era algo más profundo, más visceral. Era la sensación de que una parte de sí mismo seguía detenida en el último instante en que la tuvo cerca, en la última vez que la escuchó hablar de sus sueños, en el último mensaje que no supo cómo responder. Comenzó a percibir que, a pesar del tiempo, ella seguía siendo la única persona con la que podía imaginar un amor sin máscaras, un amor que lo desafiara a ser mejor, que lo invitara a sanar, no porque ella lo exigiera, sino porque su presencia, simplemente, lo transformaba, y eso, que antes no pudo sostener, ahora se volvió urgente. Sentía que debía decirle algo, contarle lo que cayó, explicarle por qué se fue, por qué dudó, por qué no estuvo, aunque en el fondo la pensaba cada noche. Pero también sabía que no podía hacerlo desde el lugar en el que estuvo antes. Tenía que llegar con otra energía, con otra versión de sí mismo, con una verdad que no intentara reparar, sino reconocer, porque no se trataba de volver para volver, sino de demostrar que esta vez sí estaba listo para quedarse, si ella aún estaba dispuesta a abrir la puerta. Y ese es el umbral en el que esta historia se encuentra ahora, entre lo que ya no puede seguir siendo igual y lo que, tal vez, podría nacer desde un lugar nuevo. Pero para que eso ocurra, todavía falta algo. Aún queda una conversación pendiente,
una decisión que cambiará el curso de todo, una verdad que necesita ser dicha con el alma en la mano. Lo que está por revelarse no es solo un cierre ni una promesa, es una elección consciente, hecha desde la madurez emocional, desde la claridad que solo llega después de haberse perdido y reencontrado a uno mismo. Por eso te invito, una vez más, a no cerrar esta experiencia todavía, porque si algo de esta historia ha tocado tu vida, si te has visto reflejado en el amor que esperó o en el que se fue, lo que viene puede darte la pieza que te faltaba para entender, para sanar o incluso para volver a empezar. Quédate, porque esta historia aún respira, y si eliges quedarte hasta el final, vas a descubrir lo que podría cambiar tu forma de mirar el amor para siempre. Lo más desconcertante de una conexión verdadera no es el momento en que se forma, sino ese instante silencioso e invisible en el que empieza a deshilacharse sin que ninguno de los dos lo diga en voz alta, sin que exista una conversación definitiva, sin que haya un adiós oficial que confirme la separación. Es una distancia que nace entre gestos que antes eran naturales y ahora duelen, entre espacios que antes se llenaban con palabras y ahora son ocupados por silencios densos, entre pensamientos que antes eran compartidos y ahora se viven en soledad. Ella comenzó a notarlo, no porque él lo dijera, sino porque lo sintió en la forma en que sus mensajes se volvieron más cortos, en cómo la mirada ya no buscaba a los ojos sino a los costados, en la energía que antes la abrazaba a la distancia y que ahora parecía haber tomado una ruta diferente. Pero no lo reclamó, no pidió explicaciones, no exigió claridad. Aprendió a leer el lenguaje de la ausencia mucho antes de que llegaran las palabras. Y fue desde esa intuición, desde ese conocimiento silencioso, que comenzó a retirarse, no como castigo, no como drama, sino como acto de amor hacia sí misma, porque entendió que quedarse donde no la eligen también es una forma de olvidarse. Y en ese movimiento, algo dentro de ella comenzó a sanar, a florecer con otra luz, con otro ritmo, con otra conciencia. Se convirtió en su propio refugio, en su propia certeza, y ese cambio, aunque sutil, lo cambió todo. Lo que él no supo anticipar fue el poder de ese retiro. Creyó, como muchas veces ocurre, que ella seguiría ahí, que esa conexión tan fuerte no se podía romper simplemente porque alguien dejara de hablar. No entendía que las conexiones profundas no se cortan de golpe, pero tampoco sobreviven al abandono emocional. Cuando comenzó a extrañarla, ya era tarde para hacerlo desde la comodidad del silencio, porque ya no la sentía esperando. Ya no percibía esa energía que lo acompañaba como una certeza invisible. Y en ese espacio vacío, lleno de preguntas que él mismo se negó a responder por tanto tiempo, nació algo nuevo, la necesidad de enfrentar lo que había evitado, no por arrepentimiento, sino por comprensión. Por fin entendía que lo que ella le ofreció no era algo que se repite en la vida, que no era una conexión de paso ni un capítulo más, que ella fue hogar, espejo, espejo incómodo y amor sin reservas. Y al tomar conciencia de eso, se dio cuenta también de todo lo que no dio, de todo lo que cayó, de todo lo que no sostuvo. Quiso hablar, pero ya no era tan simple, porque ahora sabía que para acercarse tenía que hacerlo desde otra frecuencia. No bastaban las excusas ni las explicaciones. Tenía que ser verdad, tenía que ser presencia, tenía que ser transformación real. Y justo ahí es donde esta historia encuentra su punto más frágil y más potente al mismo tiempo, porque las historias que aún no se cierran tienen ese poder. Pueden convertirse en cicatrices o en nuevos comienzos. Todo depende de la verdad que se diga después. Todo depende de si ambos son capaces de reconocer que el amor sin acción no alcanza, que el tiempo sin presencia desgasta, que las oportunidades no esperan para siempre. Y lo que está a punto de suceder es justamente eso, un momento decisivo, un giro que podría marcar un antes y un después, porque ella está por recibir algo que podría moverlo todo, una confesión, una verdad escrita con el corazón abierto,
un acto que no busca volver al pasado, sino mirar de frente lo que fue y lo que aún puede ser. Pero para que ese momento tenga sentido, para que la historia llegue a ese punto de revelación, necesitas estar presente. No te vayas ahora. No cierres esta puerta justo cuando empieza a abrirse la verdad. Lo que viene puede ser la respuesta que estabas esperando, o puede ser el empujón que necesitas para escribir la tuya. Quédate, porque si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Y lo más importante, aún está por contarse. Hay algo profundamente transformador que sucede cuando una persona deja de mirar hacia afuera buscando respuestas y empieza, con valentía, a mirar hacia adentro. Eso fue exactamente lo que ella hizo. Ya no intentaba entender por qué él se alejó, por qué dejó de hablar, por qué no tuvo el valor de sostener lo que sentía. Ahora su mirada se dirigía a sí misma, a los lugares donde aún quedaban restos de una espera silenciosa, a las esquinas emocionales donde había guardado ilusiones que no se cumplieron, a los huecos donde alguna vez quiso escuchar un «me importas» y solo encontró ecos. Y en ese viaje interior, en esa travesía a través de su propio desorden emocional, encontró una fuerza que antes no reconocía como suya. Descubrió que podía amar con profundidad sin dejar de amarse a sí misma, que podía soltar sin odiar, que podía recordar sin aferrarse. Aprendió a convivir con la ausencia sin llenarla de excusas, y al hacerlo, sin quererlo, dejó de alimentar una historia que solo vivía en el terreno de lo no resuelto, y esa decisión, silenciosa y poderosa, comenzó a cambiar la energía del vínculo sin que él se diera cuenta al principio. Pero el alma sí lo sintió, porque las almas siempre sienten cuando otra empieza a cerrar una puerta desde la paz, no desde el rencor, no desde el dolor, desde la certeza de que quedarse esperando no es sinónimo de amor, sino de negación. Mientras tanto, en otro lugar, él empezaba a enfrentar sus propias verdades, no aquellas que uno dice con facilidad, sino las que duelen, las que confrontan, las que desarman. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo confiando en que ella siempre estaría ahí, como si el amor fuera una estación fija y no un tren que también parte cuando no se honra. Se miró a sí mismo, sin disfraces, y notó que cada decisión que no tomó, cada mensaje que no respondió, cada emoción que no expresó, lo habían llevado a perder lo más auténtico que había sentido. No fue de un día para otro, fue una revelación que lo fue alcanzando de a poco, primero en recuerdos sueltos, luego en sueños, después en una sensación persistente que no desaparecía aunque todo pareciera estar en orden. Y entonces entendió, no era culpa lo que sentía, era vacío, un vacío distinto al que deja cualquier pérdida, porque este no venía solo del hecho de que ella ya no estuviera, sino de la conciencia de que él no supo quedarse, de que, teniendo todo para construir algo real, eligió postergar, callar, escapar. Y ahora, en el momento exacto en que ella comenzaba a sanar desde el desapego, él comenzaba a arder desde la realización. Pero no todo está dicho, porque justo cuando la historia parece haber llegado a su punto más distante, algo se está gestando. Él está escribiendo, está buscando palabras, está tratando de ordenar lo que siente desde un lugar nuevo, ya no como el que vuelve para que lo salven, sino como el que llega para asumir su parte. Quiere decirle la verdad, no una versión idealizada, no una promesa vacía, sino una verdad sincera, que siempre la sintió, aunque no supo cómo manejarlo, que nunca dejó de pensarla, aunque se escondiera en otras distracciones, que su silencio no fue desinterés, fue incapacidad, que hoy, por fin, está listo para decir todo lo que antes lo paralizaba, pero para que ella escuche, también necesita estar lista, porque lo que está por recibir no es una simple carta, es una llave, una posibilidad, una oportunidad de mirar hacia atrás con otros ojos y quizás mirar hacia adelante con una nueva claridad. Y es precisamente ahí donde te pido que no te vayas. Lo que viene no es una conclusión, sino una posibilidad de apertura, una página que aún no ha sido escrita. Y si has llegado hasta aquí,
Si algo dentro de ti ha vibrado con esta historia, lo que está por revelarse puede ser exactamente lo que tu alma estaba esperando para sanar, comprender o tal vez reencontrarse. Quédate. Lo más profundo está por desplegarse, y si decides cerrar ahora, podrías perderte el momento exacto en que todo empieza a cambiar. Lo curioso de las conexiones verdaderas es que no se rompen cuando el vínculo se interrumpe, ni siquiera cuando el contacto se pierde o cuando el tiempo empieza a pasar sin noticias, sin gestos, sin palabras. Lo realmente desconcertante es que esas conexiones siguen vivas en lo invisible, en lo que no se dice, en lo que no se ve, en todo eso que queda flotando entre dos personas que, aunque tomen rumbos diferentes, siguen pensando el uno en el otro en los momentos más inesperados. Eso fue lo que ella no supo cómo explicar durante mucho tiempo. ¿Cómo era posible que, incluso después de haber decidido soltar, de haber empezado a reconstruirse, aún sintiera esa vibración, esa especie de presencia sutil que no se tocaba pero se sentía? No era dependencia, no era necesidad, era simplemente una energía que aún los unía, y aunque ya no la guiaba, a veces la desbordaba. Y fue en uno de esos momentos de desborde, de sensibilidad abierta, que ella comenzó a intuir que algo estaba cambiando, que esa presencia que antes se sentía distante o dormida, de pronto parecía estar más clara, más activa, como si al otro lado alguien, después de mucho tiempo, finalmente estuviera pensando no solo con nostalgia, sino con intención. Y eso, aunque no lo quería admitir, removió algo en su interior, porque por más que había soltado, por más que había avanzado, por más que su vida tenía otros colores ahora, seguía existiendo una parte de ella que aún quería entender, no para volver a lo mismo, sino para cerrar con verdad, para honrar lo que fue con la palabra que nunca llegó. Él, por su parte, estaba cruzando ese umbral que muy pocos logran atravesar, el de reconocer su propia falta de presencia sin justificarla, el de asumir que amar no fue suficiente si nunca supo demostrarlo, el de aceptar que el tiempo que dejó pasar no fue solo tiempo perdido, sino una herida que fue creciendo al otro lado en silencio. No buscaba una excusa ni un perdón fácil. Lo que buscaba era la forma más honesta de decir lo que jamás dijo, de escribir, quizás por última vez, lo que había sentido desde el inicio y que jamás se atrevió a entregar. Sabía que las palabras ya no podían cambiar el pasado, pero también entendía que a veces una verdad dicha a tiempo, aunque tarde, puede transformar todo, porque no se trataba de reabrir una historia, sino de permitir que esa historia tuviera un cierre digno. Quería que ella supiera que sí la sintió, que sí la amó, que sí la buscó, aunque no supiera cómo, que cada ausencia fue una lucha interna y no un acto de frialdad, que cada silencio escondía una emoción que no se animaba a salir, que cada nada que dijo fue en realidad un todo que lo sobrepasaba. Y al escribir, al abrir el corazón en palabras, algo dentro de él también empezó a sanar, porque por fin estaba dejando de esconderse, por fin estaba siendo real. Y en este punto, tú que estás leyendo, tal vez te preguntes qué va a pasar, si ella leerá esa carta, si lo perdonará, si volverán. Pero no es eso lo importante ahora. Lo esencial no es el desenlace, sino lo que ocurre justo antes. Ese instante de cruce donde dos caminos que se alejaron podrían encontrarse de nuevo, no porque el destino los junte, sino porque los dos, después de tanto, decidieron hablar desde el alma. Lo que está por suceder no es una historia de amor como las demás, es un acto de valentía emocional que no busca convencer, ni seducir, ni prometer. Busca entregar, mostrar, reconocer. Y esa verdad, cuando llega sin expectativas, tiene un poder inmenso. Por eso, no cierres este mensaje todavía. No te vayas justo ahora que estás tan cerca de escuchar lo que podría cambiarlo todo, porque aún falta lo más importante. La carta aún no ha sido leída. La decisión aún no ha sido tomada. La verdad aún no ha sido dicha en voz alta. Quédate.
porque cuando lo escuches vas a entender por qué todo esto te ha traído hasta aquí. Y ahora que todo está dicho, que cada palabra ha encontrado su lugar, que cada emoción ha sido nombrada sin miedo, solo queda una cosa por hacer: respirar hondo y preguntarte qué significa todo esto para ti. Tal vez te viste reflejado en quien esperó demasiado, o quizá en quien no supo hablar a tiempo. Tal vez hay una carta que tú también quisiste escribir y no te atreviste, o quizás aún hay alguien a quien estás esperando en silencio, creyendo que no lo siente. Pero si algo has aprendido aquí, es que el alma guarda lo que el corazón no se anima a soltar, y que las verdades no dichas no desaparecen. Se transforman en ruido interior, en noches largas, en preguntas que no descansan. Esta historia no busca darte respuestas mágicas ni finales perfectos. Busca darte la fuerza para reconocer lo que sientes, la claridad para comprender lo que viviste y la compasión para abrazarte, sin importar si la otra persona vuelve o no. Porque a veces el verdadero cierre no lo da el otro, lo das tú, cuando decides mirar con amor incluso aquello que te rompió. Si esto resonó contigo, si hay algo que te movió por dentro, te invito a dejar un comentario. Cuéntame qué parte de esta historia tocó la tuya. Este no es un video cualquiera, es un espacio de sanación compartida, y tu historia también importa. Tal vez tus palabras sean el puente que otro necesita para no sentirse solo. Así que escribe, abre tu verdad, comparte lo que sientas. Aquí, tu voz tiene un lugar. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, aunque el otro no siempre lo diga, cuando el amor es real, su energía siempre encuentra la forma de hablar.